No te escucho, Raquel. ¿Alguien la escucha? No, no se escucha. Tienes el micrófono puesto. El micrófono off. Está apagado. Ahí, no, está apagado. Ajá. Todavía está apagado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dándote las gracias por este día tan maravilloso que día con día nos das. Gracias por las bendiciones, gracias por tu amor, gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo. Te pedimos que la persona que vaya a dar hoy el estudio, que le ponga el Espíritu Santo sobre ella, para que ella pueda dar la palabra, no palabra de hombre, sino palabra tuya, palabra que nos reconforte, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a seguir meditando palabra. También que esa palabra se nos quede en nuestra mente, Señor, y así nosotros seguir impartiendo esta palabra a nuestra familia, a otras personas que ellos irán a su casa. Pedimos en el nombre bendito de Amén. Hay como que mucho ruido. Sí. Durante el próximo mes, la integración al bioportal del departamento. Juanita, no te oigo. Aquí tenía apagado mi micrófono, Edita, para escucharte. Ok, empiezo. Sí, amén. Ok, el Señor tocó mi corazón para hablar sobre el tópico de lo que es la fe. Y cuando hablamos de la fe, que más que Hebreo 11, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego saltamos al versículo 3, donde dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de tener esa convicción, esa certeza de que tenemos la palabra de Dios y va a ser real. Que cuando el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo puedo entender que aunque yo me sienta en escasez, no me va a faltar nada. Va a ser como la viuda, que el aceite va a seguir y la harina va a seguir hasta que Dios provea de otra manera. Pero Dios siempre estará con nosotros, Dios siempre proveerá. Otra particularidad de la fe es que tenemos que tener fe como la vez pasada que hablamos de Noé, o sea, acción. Cuando tú tienes fe, va acompañada con una acción, porque no es decir, tengo fe y estoy estético, ay, no, tengo fe, pero voy a caminar hacia adelante en lo que Dios me ha dicho, porque Dios siempre nos ha dicho algo porque tenemos su palabra, ¿entiendes? So, si tenemos su palabra, tenemos que simplemente ir a ella en el tópico que nosotros tenemos que tener la fe y hacernos aptos para ella. Es como devorarla, devorar esa palabra que Dios nos ha dado. Yo tengo aquí otra versión, esta es la Biblia al día, donde dice, ¿qué es la fe? Fe es la plena certeza de lo que se espera ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. O sea, ni tan siquiera lo vemos, pero por la fe en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues entonces, si queremos agradar a Dios,
Si queremos alcanzar sus promesas, tenemos que tener fe. Tenemos que tener esa fe accionada, en acción. Yo voy caminando hacia lo que Dios dijo para mí. Yo tengo aquí un libro bien peculiar que se llama Arrebátalo, de Judy Jacobs. Me llamó la atención porque ella habla de una fe loca y radical. Les voy a leer el parrafito que dice: ¿qué es lo que haría que un profeta, un hombre de Dios, caminara por ahí desnudo por 3 años sin siquiera llevar puestas un par de sandalias? Eso lo dice en Isaías 20. ¿Qué es lo que causaría que otro hombre de Dios se casara con una prostituta? Eso lo dice en Oseas 1:2. ¿Por qué escucharía Abraham la voz de Dios cuando Dios le dijo que dejara todo lo que era familiar y cómodo y se fuese a una tierra extraña sin saber dónde iba o qué esperar? Eso lo dice en Génesis 12. ¿Qué causaría que el Hijo de Dios escupiera en la tierra e hiciera lodo para ponerlo en los ojos de alguien a fin de que éste pudiese ver? Juan 9. Porque Pedro y Juan agarrarían por la mano a un hombre que había sido cojo desde que nació y le ordenarían que caminase. Hechos 3. La fe radical y loca no parece racional en la esfera natural. Sin embargo, este tipo de fe mueve a Dios y Él la honra. Hay una frase particular que yo he escuchado que dice que para tener algo que nunca antes hayas tenido, a veces tienes que hacer algo que nunca antes hayas hecho. Y eso aplica mucho a la fe, porque nosotros decimos que tenemos fe, pero no la practicamos, no la ejercemos. Si tú tienes fe, tú honrarías a Dios en los diezmos. Vamos a empezar por ahí. Ay, que si lo que tengo son más que 50 pesos en el banco, lo que gano es muy poco y no puedo dar el diezmo porque me descuadro. Pues entonces no tienen fe en la palabra de Dios que dice: probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Ves? Y si yo no tengo fe en Dios, yo no voy a creer que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ves? O sea, es un proceso. Yo puedo estar yo no sé si ustedes supieron, porque Melissa lo puso en un de esos, que yo estuve enferma. Cuando yo tenía 27 años, a mí me dio una enfermedad rarísima que se llama Guillain-Barré. Yo quedé paralizada por completo a tal grado que ni los ojos podía yo abrir. Y de los médicos, lo único que yo no pedí fue la audición. Y los médicos decían: yo sé cuándo ella sale, pero yo no sé si ella va a salir de aquí. Y yo sentía el espíritu de la muerte. Pero en ese momento sentí también el Espíritu Santo diciéndome: no moriré, sino que viviré para contar de las maravillas del Señor. Y yo me aferré a eso, me aferré. Yo dije: ok, no puedo abrir los ojos, no puedo moverme, no puedo hablar, no puedo hacer nada, pero yo no voy a quedarme aquí. Esto no es mi final. Esto no me va a vencer. Y yo cogí, me cambiaron de cama a intensivo grave. Y yo seguía en mi mente con ese pensamiento: no moriré. Y todas las mañanas yo me lo decía. Y yo me acuerdo que ya habían pasado, me tenían que bañar, me tenían que dar de comer, o sea, fue un total, parálisis total. La cuestión fue que cuando una vez yo me puse a pensar, yo dije: tengo que hacer algo porque ya yo sé que voy a vivir, ya yo sé que voy a compartir con otros, pero tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Y me acordé de una película que se llama Kill Bill, que ella también estaba paralizada y dijo: ok, si muevo el dedo gordo del pie, los demás se mueven solos. Pues yo dije: bueno, tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y empecé: te vas a mover. En el nombre de Jesús te vas a mover. Y yo no podía darme los pies, pero
veía la sábana y yo decía, te vas a mover en el nombre de Jesús. Dale 2 días, pero él se movió. Y cuando ellos se movieron, entonces ahí yo dije, that's it, aquí viene lo bueno, ya de aquí en adelante nos vamos a mover. Y así fue. Me trasladaron a rehabilitación. En rehabilitación estuve una semana y llegó un momento en que dije, ya yo no puedo estar más aquí, yo no puedo estar más aquí, yo necesito irme. Pues cuando yo me fui se reunieron todos los médicos habidos y por haber en una reunión diciéndome, ¿tú sabes lo que a ti te dio? ¿Tú sabes lo que tú tienes? O sea, es grave. Y yo le dije, yo sé en quién yo he creído. Y aunque yo sé lo que me dio, yo sé que Dios me sacará de esto. Dios me restaurará todo el daño que se me hizo esta enfermedad. Y entonces ellos me dijeron, bueno, pues tienes que firmar un acta de que no nos hacemos responsables. Ok, no hay problema. Mi esposo me vino a buscar y cuando vamos por el parking, yo me estaba cayendo porque estaba débil. Y él estaba con las maletas y agarrándome por el otro lado. Y yo le dije, no me puedo quedar aquí porque si me caigo aquí me vuelven a entrar. Avanza. Y entonces avanzó. Mira, yo estuve en silla de ruedas por cierto tiempo. Yo vivía en un segundo piso, no podía bajar sin que mi esposo me agarrara. Yo estuve en muleta, yo estuve en andador. Todo el mundo me decía, ay bendito, la pobrecita. Y yo decía, no, pobrecita, no. Yo voy a salir de esta, yo voy a estar bien. A los 2 años de yo estar de la enfermedad que te da un dolor terrible, me daban unos medicamentos súper altos, porque el dolor físico es bien fuerte. La fe me movió a tener un hijo. Y los médicos dijeron, no, ¿cómo va a ser? Tú no puedes tener un hijo. Y el médico de cabecera me dijo, si tú, ok, yo médicamente te digo que no lo puedes tener, pero si tú quieres, bueno, pues haz lo que tú quieras. Y yo le oré al Señor 1 año. Yo tuve 1 año orándole al Señor por un hijo, hasta que Dios me convenció a mi esposo y rápido, al mes quedé embarazada. Y yo tomaba unos medicamentos bien altos, unos medicamentos que la gente decía de nada, y esto es una bomba. Pero mi hijo nació sin nada, con todos los medicamentos. Mi hijo nació totalmente sano, que hoy en día tiene 11 años y es un brain. Y después de tener un hijo al año, le digo yo a Melissa, que ella se acordará, quiero tener otro hijo, porque no lo quiero dejar solo, bendito, va a estar solo. Y entonces el Guillain-Barré me dejó con una debilidad extrema. O sea, yo soy como los nenes chiquitos que tengo que poner siestas, porque me debilita. Y como tomo unos medicamentos bien altos, pues tengo que descansar por periodo de tiempo, por eso no trabajo. Y yo le digo a Melissa, ay, sí, quiero tener otro bebé. Y estuve orando. Mi mamá se unía conmigo, vamos a orar. La gente me decía, mira, tú estás loca, tú tuviste suerte la primera vez. Y yo sé en quién yo he creído. Yo tengo fe de que mi Dios me va a ayudar a yo poder tener este bebé. Y de momento, ¡pam! Catacún, el segundo bebé. Y era exactamente lo que yo quería, una nena. Yo quería tener un niño y una nena. Y así me lo dio Dios, por la fe, porque yo tuve fe en su palabra. Yo tuve fe en que Dios era mi pastor y que nada me iba a faltar. En ese nada me iba a faltar. Era nada. Y cuando de momento me dicen, no, pero tú tomas unos medicamentos muy fuertes, ese bebé no se asegura, no aseguraban a mi bebé, yo le dije, no, mi bebé va a nacer bien, porque ya yo tengo la experiencia del anterior. Ah, pero no todos los embarazos son iguales. Yo era alto riesgo, los 2 embarazos fueron alto riesgo. Y yo le dije, no, yo voy a tener este bebé. Y los tuve natural, los 2, natural. Que tuve 18 horas en uno y 25 horas en otro. Pero Dios fue fiel. Así que hoy lo que quiero decirle, lo que quiero dejarle
en su corazón es que tienen que tener esa fe, pero tienen que accionar en esa fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, bueno, yo dejé lo que yo tenía en Puerto Rico, porque en mi corazón yo sentía que tenía que mudarme para acá. Melissa me lo había dicho muchas veces, vente para acá, vente para acá. Y yo lo puse en oración, hasta que un día Dios me dio la convicción de moverme. Y le digo que nosotros, ya Melissa tenía como 11 años de estar aquí. Imagínense todo el tiempo que se tardó. Pero no era mi tiempo, era en el tiempo del Señor. Y en el tiempo del Señor me mudé para acá y pasé un poquito de dificultades y Melissa está de testigo que iba a estos apartamentos, iba al otro apartamento y Melissa me dijo, no, vas a ir a este apartamento porque ese es el que yo tengo, yo sé que tú vas a estar bien. Y ahí estuve, 7 años estuve en ese apartamento. Me mudé del apartamento a otro en ese mismo complejo como 3 o 4 veces y queríamos nuestra casa. Y le oramos al Señor y yo le dije, Señor, yo estoy por seguro social de discapacidad, ¿cómo vamos a tener una casa? Fuimos a ver casas, pero yo tenía fe en Dios. Yo dije, Señor, yo tengo fe en ti. Tu palabra dice que los que te honran, tú los vas a honrar. Así que, Señor Jesús, en tus manos te lo entrego. Fuimos a ver casas y ya nos tocaba renovar. Cuando de momento vimos la casa en que estoy viviendo ahora, la vi y yo dije, wow, qué bonita. No es un palacio, pero se veía bonita. Y entonces, cuando salimos, la muchacha dijo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer ofertas? Y mi esposo dijo, bueno, pues haz la oferta. Habían 9 ofertas mucho mayor que nosotros. Y ella me llamó para decirme que el vendedor aceptó la de nosotros porque le pareció diferente. Mírate esto, diferente. Él decía que la oferta de nosotros, él la sentía como limpia, como que pura, como diferente, me dijo ella. Y yo decía, Señor, tú estás en esto. Cuando comenzamos el proceso de la compra, fue ahí una tras de otra, fue arriba, ahí una tras de otra, pero el Señor siempre hizo provisión, proveyó para los gastos de cierre, proveyó para darle el down payment, proveyó para todo, o sea, Dios es fiel. La palabra de Dios dice, conoce pues que tu Dios es Dios fiel. Y para Él no hay nada imposible. Cuando de momento nos dicen, la casa es suya, yo dije, gracias, Señor, porque ya no estamos rentando más, porque ahora estamos pagando para nosotros. Gracias, Señor. Mi casa no es una mansión. Mi casa es de lo que yo necesito ahora. A lo mejor más adelante me mudaré a una mansión, quién sabe. Pero ahora estoy en lo que necesito. Y todo gracias a Dios en 7 años que llevo aquí. Y todo por la fe. Así que no se dejen desanimar. No dejen que el enemigo les ponga en su cabeza, ay, no, es que esto es muy difícil. Ay, no, es que si lo dice la palabra de Dios, tienes tu go. Tienes tu siga adelante. Si búscalo en la palabra de Dios. Y es como yo tenía un montón de tarjetitas que yo ponía donde quiera y mi esposo se enfogonaba porque él decía, la gente va a venir y va a pensar que estamos locos. Porque yo cogía las index card y ponía los versículos en el baño, en la cocina, donde yo pudiera verlo, como Habacuc, que decía que pusiera la palabra en las tablas para que todo el que pasara de corrido la leyera. Pues así yo hacía. Y yo ponía, déjalo ahí, no me lo quite. Y entonces yo lo ponía en nevera, lo ponía donde sea, porque yo quería llenarme de esa palabra. Si yo me llenaba de esa palabra, traía una convicción a mi corazón. Y esa convicción hacía que no me moviera, era inamovible de donde el Señor me había puesto. Así que sigan creyendo, porque si crees
como dice la Biblia, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la Biblia lo dice, la Biblia es fiel. Así que, hermanas mías, las dejo con esto. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Dale. Perdón, moví el micrófono, no sé qué moví. Ahí está. Ahora, ahí está. Aidita, ¿cómo le hiciste para recuperarte? Mira, el proceso de recuperarme fue de, bueno, todavía me estoy recuperando, ya llevo 12 años. Pero en los primeros años, ese proceso de recuperarme fue básico. Tenía que ir a las terapias. A mí me venían, una enfermera venía a inyectarme. A mí me inyectaban con Demedor, con Torador y con otra cosa más que no me acuerdo. Y yo me acuerdo que el médico me decía, te vas a quedar borracha. Y no me daba sueño, no me daba nada. ¿Cómo hice para recuperarme? El proceso de recuperarme fue basado en Dios. Yo inclusive, ¿tú sabes lo que hizo él? Me hizo escribir un diario. Yo escribí un diario de cómo yo me sentía cada mañana. Y para mí, después de leer eso, era como que Dios, gracias. Porque yo iba como una bebé, poquito a poquito. Cuando llegué a mi casa, que me cargaron para llegar a mi casa, porque como dije, yo vivía en un segundo piso, era como que, ok, voy al baño arrastrándome. Gracias a Dios que el baño quedaba cerca del cuarto. Y yo iba arrastrándome. La cocina iba agarrándome hasta más no poder de las paredes. O sea que mi recuperación no fue los médicos, simplemente la enfermera que me inyectaba y mucha palabra. Tuve mucho. La palabra de Dios como te dije, me hizo hacer un diario y en ese diario yo buscaba la palabra de Dios, yo escribía y luego lo leía. Y fue un proceso para poder tener mi bebé fueron en 3 años. Y en silla de ruedas, yo me acuerdo cuando yo estuve en silla de ruedas, para mí fue bien difícil porque me tenían pena la gente, me veían jovencita y decían, ay, bendito, ella es tan joven en silla de ruedas. Y yo lo oía. Yo decía, ¿cómo la gente puede decir cosas así delante de otro? Perdón. No, dime. Te preguntaba esto porque sí te acuerdas, Juanita, que te comenté que fue lo mismo que tiene mi cuñado y él es el más joven y él está en México. Ustedes saben en México cómo es de difícil para todo eso de la medicina y él ahorita nada más puede mover su cabeza. ¿Él le dio Guillain-Barré? Sí, y esto pasó hace 1 mes y medio exactamente. Francisca, yo creo que déjame también dar mi testimonio. Yo tengo un tío, él ya es mayor, yo creo que él tiene que estar en sus 70 años. Y para la gloria de Dios también, él es cristiano y él se levantó y él le dio eso también del Guillain-Barré. So, hay 2 testimonios de que donde la ciencia y la medicina se detuvo y tiene un límite, la fe en la palabra de Dios es crucial. Es crucial para que ellos puedan levantarse y caminar y tener una vida más normal en esa condición. So, no perdamos la fe, ¿sabe? Pero la fe, sobre todo él tiene que tener mucha fe porque esa enfermedad es bien, bueno, Aidita te puede decir, o sea, es bien difícil. O sea, eso es imaginarte que tú tienes el flu 24/7, ¿sabes? Al que le ha dado el flu, especialmente el tipo A, que es el más fuerte, a mí me dio una vez y eso es horrible, eso es un dolor horrible en todo el cuerpo, que tú lo que te quieres es morir porque el dolor es insoportable, un dolor que tú dices, Señor,
ten misericordia de mí. O sea, del Ujú. dolor tan fuerte que es esa enfermedad y cómo ellos pudieron levantarse. O sea, para que veamos que la fe en Dios mueve la montaña, como dice su palabra. Ujú. Sí, médicamente no va a encontrar ningún tipo de ayuda, porque realmente esa enfermedad está clasificada como una de las más raras del mundo. Y no hay es como el coronavirus, que no tienen ok, pues le vamos a poner esto y con esto se va a sanar. ¿Entiendes? Pero tiene que creer la palabra de Dios y Dios lo va a sanar, Dios lo va a levantar. Inclusive, yo siempre me he preguntado esto, yo digo, Señor, ¿por qué no estoy completamente sana? ¿Por qué todavía tengo el residuo? Pero luego pienso, Señor, wow, pude criar a mis hijos, pude hacer otras cosas. So, si él no se levanta totalmente es porque Dios tiene, como hizo con José, que el mal que le hicieron los hermanos, Dios lo cambió para bien. ¿Entiende? So, él se va a recuperar con la fe hasta el punto donde Dios quiere que se recupere. Si quiere que se recupere completamente, así será. Si quiere que se recupere parcialmente, es porque Dios tiene un plan para él. Lo importante es que él no deje de creer y que busque la palabra de Dios, que se empape de la palabra de Dios. Te Yo escuchamos, Raquel. quisiera también. También Ajá. tengo un testimonio, ¿verdad? Hace tal vez como 5 años, al papá del esposo de mi cuñada también le dio el Guillain-Barré, pero a diferencia de tuya, Edita, y de el otro señor, él no es cristiano, ¿ok? Él no cree en Dios, inclusive hasta se mofa de Dios, ¿ok? Entonces a él le dio eso y le decían los doctores que él ya no se iba a poder levantar de la cama, que iba a quedar cuadrapléjico, que se resignara y todo, y yo no sé cómo le hizo el Señor, yo pienso que por fuerza de voluntad, yo no sé, porque les repito, él no cree en Dios, o sea, no cree que hay un Dios poderoso que lo podría levantar, ¿verdad? Y no duró ni el año y el Señor se levantó y ya está grande. En ese entonces tenía como unos 74 años y y es increíble y ahorita lo ven como si nada. No tuvo secuelas, no tuvo absolutamente nada y ahorita anda trabajando como si nada. Y es increíble y la mera verdad yo no sé a qué se deba eso, ¿verdad? No me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. Bueno, puede ser como pasa en algunas situaciones que Dios permite unas cosas para que más adelante él se encuentre con que, espérate, me encontré con el Señor porque él me levantó de esto. ¿Entiendes? Que a lo mejor Dios permitió que él se levantara, que él se recuperara, para que más adelante él pudiera darle la gloria a Dios. Eso es algo que no sabemos. ¿Entiendes? Pues para Ahí. conocerlo, mira, le han pasado muchísimas cosas. Y el Señor sigue empecinado en su yo. O sea, él no le atribuye nada a Dios. Él nada más cree que por sus fuerzas, por su poder, todo, o sea, es bien egocéntrico. Y él atribuye todo a él, a sus fuerzas. Pero acuérdate, Raquel, que siempre hay alguien orando por nosotros. Sí. Y como lo dice la Escritura, no es por la fe, como el paralítico, no fue su fe la que lo sanó. Fueron 5 que lo cargaron, abrieron el techo y lo bajaron para que Jesús lo sanara. Ni siquiera él le pidió a Jesús que lo sanara.
Ni siquiera él mismo. Yo creo que lo llevaron hasta fuerzas, no se podía mover el pobre. Sí, sí, cierto. Él no fue su fe, sino fue la fe de los 5. Entonces, siempre hay alguien, siempre Dios levanta un remanente orando por ti. Siempre Dios Qué bonito. levanta a una alma que está orando por ti. Porque Dios te ama tanto en su misericordia, nosotros no nos merecemos lo que tenemos, lo tenemos por misericordia, lo tenemos por su amor, lo tenemos porque Él desea bendecirnos, porque Él desea lo mejor. Su palabra lo dice, que sus planes son de bien y no de mal. Entonces, por la misericordia, así ellos, entre más rechacemos al Señor, Él más se acerca a nosotros porque busca nuestra salvación. Amén. Entonces, así alguien estaba orando. Cuando yo conocí a Jesús en mis caminos, yo lo rechazaba. Yo no me daba cuenta que yo no rechazaba a mi prima, ni a la vecina, ni a las personas que me llevaban la palabra de Dios. Yo estaba rechazando a Jesús mismo. Y ahí Jesús se aferró a mí, me miró con sus ojos de amor. Aunque yo era pecadora, Él quiso salvarme para dar testimonio el día de hoy de su grandeza. Me costó trabajo reconocer que era Dios el que me estaba levantando, el que me estaba, de todas esas cosas que yo sobresalí, que yo ahora le platico a Francis, que le digo, es que el diablo quería destruirme, pero no lo logró porque yo era escogida del Señor. El Señor me había escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor me escogió, a cada uno de nosotros nos escogió. Tiene un propósito y está esperando que abramos la puerta. Hoy yo te recomiendo, Francisca, que a él le hables de la palabra de Dios, le inyectes la fe, que busques la manera de hablarle de Dios. Hazlo sencillamente. ¿Puedo orar por ti? Y ahí le vas a empezar a inyectar la fe. Ahí le vas a empezar a inyectar la fe. Así como Aida nos dio, ay, qué hermoso testimonio, Edita, me encantó, me gocé con tu testimonio de fe. Es un testimonio hermoso de que podemos animar a otros a que se levanten de una cama, a decirles, si Dios lo levantó a él, darles el testimonio, darles el testimonio de Edita. Dile, si Dios la levantó a ella, yo creo, ni siquiera le tienes que decir, tú tienes que creer, porque tú nos dices, tú dile a alguien, tienes que hacer esto, y es como decirle, no lo hagas. Dile, yo creo, yo tengo fe que tú también te vas a levantar. Y por fe vas a ser levantado en Cristo Jesús. Sé esa vocera de Jesucristo, testifica de Jesús, testifica de los testimonios de otros. Empieza a sembrar esa semilla de la fe. Y esa misma semilla que tú siembres va a crecer en él. Y sube su nombre al grupo. Suba su nombre al grupo. Vamos a orar por su salvación, que es lo más importante, y por su sanación. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, yo me alegra mucho que tú hablaste. Una cosa que yo quería añadir era que esto de la sanación es una línea bien delicada, bien fina. Muchas veces no entendemos. De hecho, hay un libro que también se llama así, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro ya viejo. Originalmente en inglés y entonces lo trajeron en español. Y entonces tenemos que entender que Dios es un Dios soberano y a veces no entendemos cosas. A veces no entendemos que creemos que la muerte es el final y cuando no es así. Como decía el apóstol, para mí la muerte es ganancia, porque no estamos aquí, cuando estamos aquí estamos lejos de nuestro Señor, pero cuando no estamos aquí estamos con nuestro Señor, ¿me entiendes? No debemos de ver la muerte como algo malo, como algo que hay que tenerle miedo. Y esto de las enfermedades, pues hay veces, mira, ahora con el coronavirus, ¿cuántos pastores no se murieron? Eso no quiere decir que no tuvieron fe, eso no quiere decir que Dios no los amaba. Tenemos que entender que es un Dios soberano y Él tiene planes de bien y no de mal. Hay veces que, mira, quién sabe, se lo llevó, ¿verdad? Su presencia porque Él conocía el futuro y sabía que a lo mejor se iba a alejar y era mejor, mira, me lo traigo ahora antes de que se aleje y se pierda eternamente, ¿me entiendes? Siempre hay que, en esto de la sanación,
hay que tener una intimidad con Dios y hacerle las preguntas a Él directamente para que Él hable con nosotros, porque esto no es como dicen en inglés, this is not a cookie cutter. Esto no es una cosa que es lo mismo para ti, para Aidita, como para mí. Y me alegra mucho que Juanita expuso ese otro tema, ¿verdad? Ese otro punto de que pues a veces no es Él, como en el caso de Raquel, a lo mejor él tenía una mente positiva y por eso es que la palabra nos dice, mira, hay que renovar nuestra mente, pues idealmente con la palabra, ¿verdad? Llenar nuestra mente con la palabra que es la que tiene frutos, pero él tenía una mente positiva y pues a lo mejor en la misericordia de Dios él se sanó, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Y como decía Juanita, hay que orar y siempre es para glorificar el nombre de Dios. Las cosas pasan para que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Marcando. ¿Algo más que quieran decir? Buenas noches. Acerca de la fe. Belisa, si quieres ya puedes terminar de correr el audio. Estamos